Más o menos. Sí, se cierra el semestre, no, bueno, ¿cuál? 4, 5 semanas, bueno, a lo mejor son 5 semanas, pero en términos de meses son prácticamente 31 días. El día 4 cerramos ¿cómo se llama? El semestre. Ya después de ahí son las 2 semanas de vacaciones, ya saben, y tiene eso, pero bueno, técnicamente sería, sí son 5 semanas, es esta semana, la del 10, la del 17, la del 24 y la del 31, que termina el 4, y ahí cierra ¿cómo se llama? Pues el semestre. Entonces, pues bueno, vamos a darle el último estirón. Déjenme, les voy mostrando por aquí eso. Ya también igual todavía no nos comentan nada de algún tipo de actividad diferente. Esperemos que, pues bueno, dadas las circunstancias de lo que por ahí ya ven que en estos días hubo, aparte de la vacunación y todo eso, pues no sé, a ver si hay algún cambio. Al menos nos permiten que vengan algunos días a trabajar en alguna práctica, alguna cosa así, pero todavía no nos han dicho nada. Esperemos pues bueno, primero que pasen los días de incubación, ¿verdad? De que se generen los anticuerpos y posteriormente, pues bueno, ya ver qué nos comentan las autoridades. Les digo, a ver qué se puede hacer casi al finalizar ¿cómo se llama? El semestre. Miren, vamos a revisar por aquí lo que tenemos contemplado para esta semana. En esta semana, como si ustedes lo recuerden, terminamos bueno, el último examen que se desarrolló tenía que ver con, ¿cómo se llama? Con los sistemas neumáticos. Ahora vamos a empezar a ver otro tipo de sistemas, ya utilizando PLCs, es decir, vamos a generar autómatas, pero ya programables como tal. El día de hoy, bueno, vamos a empezar a definir, pues bueno, qué es un autómata, porque cuál es la ventaja de tener un autómata programable, uno cableado, así, ahora sí que analizar sus partes, su estructura básica, y pues bueno, ver algunos tipos de funcionamiento y también de cómo, cómo funciona como tal ¿cómo se llama? Bueno, los tipos de los PLCs, los tipos de lenguajes de programación y también, pues lo crucial que es el funcionamiento de un PLC. Van a decir, ¿cómo está eso? Sí, un PLC, ahorita lo vamos a revisar, se va a comportar como si fuera un circuito eléctrico. Una preguntota para que vayan agarrando, en este caso, vayan calentando motores. A ver, Carlos, un circuito eléctrico, una vez que tú activas o desactivas alguna parte, ¿hay algún retardo entre la ejecución y el desarrollo de la actividad? Por ejemplo, cuando tú pones una luz en tu casa o abres una puerta, o bueno, vamos a suponer así, conectabas por ahí un relevador, ¿había un retardo grande en lo que estaba sucediendo por ahí? Digamos, en lo que tú hacías y la respuesta del sistema. Un retardo grande como tal no, pero sí se puede no como sentir el retardo, o sea, en lo que le picas, eh, cuestión de segundos, bueno, menos de segundos se prende la luz o así, pero sí no es al instante, porque todavía tiene que recorrer el flujo y todo eso de energía. Ok, ok, bueno, por ahí vemos que no es muy, bueno, en la, ¿cómo se llama? El comentario de Carlos, bueno, no es instantáneo, pero tampoco es que se tarde mucho. Ahora yo te pregunto, cuando ustedes utilizaban, por ejemplo, no sé, el Arduino, ahí en la materia de sistemas embebidos o alguna cosa así, el tiempo de respuesta del sistema era, ahora sí que la ejecución de las cosas, ¿era en tiempo real? ¿O ahí se veía más claro, en este caso, un retardo de la ejecución? Se veía más el retardo. Efectivamente, de hecho, un problema grande que se tiene en este caso pues en la industria, en la vida cotidiana, chavos, y sobre todo los sistemas que tienen que ver o que están basados en una computadora o en una microcomputadora,
por ejemplo, tiene que ser el retardo, que no trabajan en tiempo real. Hay sistemas, de hecho hay micros, que una de sus características que te venden es que tiene un reloj de tiempo real. Entonces, por ahí, no importando el tiempo de ejecución, los ciclos máquinas, si está trabajando con alguna otra no sé, algún otro esquema, o si tiene un oscilador que, no sé, un ciclo se quedó atorado por ahí, todo eso genera en este caso un desfasamiento de lo que está pasando en cuanto a tiempo, la ejecución y lo que realmente tendría que pasar. En muchas ocasiones, ese procesamiento, esa ejecución es tan rápida para nosotros que no lo vemos. ¿Por qué? Porque es imperceptible, simplemente véanlo desde la perspectiva del cine. Si hay un cambio, en este caso de 24 tomas, de 24 cuadros por segundo, eso para mí ya me generó, en este caso, una sensación de movimiento, por ejemplo, en el cine. Bueno, también por ahí, no sé si les tocó hacer en alguna de las prácticas que tenían que utilizar varios display y nada más no tenían muchas líneas de conexión, líneas de salida, entonces tenían que estarlo multiplexando y una de las técnicas es un multiplexeo y estarlo prendiendo y apagando pues de una manera muy rápida, pero es tan rápida que nosotros no lo percibimos, ¿no? Algo similar está pasando aquí, pero aún así hay un retardo. Y van a decir, ¿y por qué nos habla de eso? Porque resulta, chavos, que un PLC, bueno, lo vamos a ver más adelante, simplemente eso es como una introducción. Un PLC no es otra cosa más que bueno, es un sistema que está basado en una microcomputadora al final, pero la forma como está trabajando le permite que para nosotros como usuarios estemos pensando que lo que está sucediendo ahí no es otra cosa más que un sistema eléctrico. Bueno, me comentaba Carlos hace un momento que por ahí había un retardo. Realmente, bueno, podría existir ese retardo, Carlos, pero es ínfimo porque, pues, la velocidad de movimiento ¿cómo se llama? De los electrones es pues, muy alta. Entonces, técnicamente, los sistemas eléctricos son concurrentes. Todo funciona a la vez. Entonces, ¿qué sucede? En un PLC, aunque es un sistema iterativo, sea un sistema basado en una computadora, la estructura de cómo está conectado y cómo funciona permitiría que para nosotros como usuarios o como programadores, pensar que eso está trabajando de forma concurrente, de forma paralela, que no hubiera ningún tipo de retraso. Entonces, bueno, ¿qué ventaja tiene eso? Que hagan de cuenta que lo que estamos haciendo nosotros es utilizar un sistema que es sumamente flexible, que es programable, que sería en este caso el PLC, y ajustarlo a las ventajas que tendría un sistema eléctrico, que básicamente es que todo funciona a la par, que todo es concurrente. Claro, ¿qué sucede? Por dentro no pasa eso. Va a haber ciertas características, de hecho lo vamos a ver más adelante, por ahí hay bueno, a mí me tocó en la carrera, en la ingeniería, me tocó en un parcial, si mal no recuerdo, el segundo parcial, en microcontroladores, diseñar un PLC dentro de un micro y hacer que funcionara de esa manera. Estaba muy padre porque realmente entendías después de ahí, decías, ah, ok, ya entendí. El micro lo que hace, hagan de cuenta que es como congela los valores bueno, los estados del sistema y pareciera que al momento de congelarlos, en lugar de estarse moviendo, de estarse cambiando alguna cosa así, pareciera para nosotros como usuarios que está trabajando de forma concurrente, no de forma iterativa. Entonces, eso es muy importante porque pues tendríamos todas las ventajas de los automatismos eléctricos, pero también todas las ventajas de la flexibilidad, cómo se llama, de poder programar lo que yo quisiera. Y si en algún momento digo, chin, me faltó esto, pues fácil se lo puedo modificar porque al final pues es un sistema de software. De hecho, vamos a darnos cuenta que hay diferentes lenguajes de programación también. Uno de los que vamos a ver, que lo vamos a ver súper rápido porque técnicamente ya hemos desarrollado mucho, tiene que ver con los diagramas de contactos y pues básicamente es un diagrama eléctrico como el que estuvimos haciendo nosotros, nomás en lugar de trabajarlo de abajo hacia arriba como lo estuvimos haciendo en clase, es de izquierda a derecha, básicamente. Pero bueno, hay otras formas de cómo desarrollarlo y pues la idea es que se lleven ustedes la mayor cantidad pues de conocimiento de esta parte de los PLCs, pues para que lo puedan utilizar allá afuera. Se utiliza muchísimo y de hecho ahorita cada vez más está enfocado a un sistema, bueno, ustedes lo han escuchado muchísimo, que es el concepto de la industria 4.0, que es bueno, uno de sus componentes es la conectividad. Hagan de cuenta que hace un tiempo por ahí estaba platicando con un ingeniero, es un ingeniero en sistemas,
y él me estaba platicando que, pues bueno, estaba por ahí teniendo broncas pues con la conexión de unos PLCs que controlaban unas máquinas de inyección ¿cómo se llama?, de plástico. Y pues básicamente el PLC, bueno, se conectaba a la red industrial, pues y alguien diría, pues una red industrial tiene ciertas características particulares, ¿no? Al final hagan de cuenta que esa red se veía como otro elemento más de la red normal de datos. Eso estaba muy padre. Claro, pues hay que utilizar hay algunos dispositivos, algunos protocolos para poder establecer esas comunicaciones, pero bueno, básicamente sería la idea, ¿no? Vamos a revisar qué incluiría en esta unidad. De hecho, si se fijan, es entre comillas, la penúltima unidad, aunque realmente la última unidad es desarrollar un proyecto donde ustedes utilicen todo lo que hemos visto. Los PLCs, la parte eléctrica y la parte neumática. Pero bueno, lo único que nos faltaría sería empezar a revisar lo de los PLCs. Primero vamos a ver una parte de cómo se llama, de la teoría como tal. Y bueno, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Se van a dar cuenta que a lo mejor algunos ejercicios que ya desarrollamos, tanto de la parte eléctrica como la parte neumática, la podamos hacer, pero desde una perspectiva programable. También, de hecho, la idea es que utilicemos diferentes lenguajes de programación para que ustedes lo conozcan. Y en dadas las circunstancias, dada la posibilidad, pues también utilizar diferentes tipos de PLCs. ¿Hay diferencias entre uno y otro? Pues sí, al final va a haber diferencias entre, por ejemplo, si son compactos, si son modulares, y también algunas diferencias con respecto al software de programación y a su fabricante, al entorno de desarrollo, más que nada. Pero, pues, realmente es como un micro. Si programan o tienen la lógica desarrollada para uno, básicamente lo que les falta nada más es leer las hojas de datos de todos los demás y ahí queda, ¿no? Es básicamente algo similar. Eso sería como una de los objetivos que tenemos. Si se dan cuenta, bueno, va a ser un bastante complicadillo, no, debe ser un poco complicado, pero no, aquí sí sería bastante, poder buscar la manera de que ustedes conecten en red por los PLCs, porque pues bueno, físicamente pues no los tenemos que por ahí, bueno, físicamente los tenemos, pero bueno, ustedes no los tienen, tendremos que buscar la manera por ahí de estarlo desarrollando, pero bueno, al menos tendrán los conceptos de esta parte de las redes, pero bueno, ya ahora sí que revisando todo lo demás, pues de esto se aprende súper rápido y básicamente ya teniendo estos conceptos, pues ya están preparados para hacer su proyecto final y pues técnicamente terminamos la materia. Hasta aquí, chavos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Marcos, ¿todo bien? ¿Suena interesante? De hecho, si se fijan, todo el curso como que se concentra aquí. Y sí, efectivamente, hay ocasiones que, por ejemplo, no sé, por circunstancias, pues nada más se ven los PLCs y está ahí, pero ya con lo que ustedes vieron en la parte eléctrica, pues ya los PLCs les va a dar risa. Se van a dar cuenta que la programación es relativamente sencilla, más sencilla que cualquier micro. Y sobre todo porque mucho de la lógica de conexión eléctrica ustedes ya la desarrollaron en las otras unidades. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos por ahí contemplado. Y pues con eso cerraríamos en este caso, pues básicamente este tercer parcial, su proyecto final y por lo tanto, pues la materia. Dice Juan Carlos que todo bien. ¿Algún comentario, Alejandra? ¿Todo chido? Todo bien. Ok, ok. Esta parte, les platico lo que nos han comentado ¿cómo se llaman? Sus compañeros de otras generaciones, pues se desarrollan mucho o ocupan mucho esta parte pues, en sus actividades profesionales. Entonces, pues ahora sí que hay que estar bien al tiro con esto. Se paga y se paga muy bien. A lo mejor aquí en Aguascalientes, en comparación a otras entidades, pues podemos pensar que los sueldos están un poquito más bajos, pero se paga muy bien. Se paga muy bien. Les digo que estaba platicando es un ingeniero en sistemas, es el encargado de toda la parte de las redes de esta planta. Estaba platicando por ahí con él y salió de que pues al final todo tiene que estar en conectividad y pues se tuvo que meter a los PLCs, pero hagan de cuenta que pues nomás utiliza por ahí unas máscaras y rápido hacía la conexión y pues sin gran problema. Digamos, el que era experto en redes, pues no tenía bronca, pero sí le llamaba mucho la atención que toda la parte industrial estuviera controlada con estos elementos. A él no le había tocado
en este caso aprender estos dispositivos, entonces tenía esa parte de dudas, pero bueno, este ingeniero trabaja en Querétaro, porque ya ven que ahorita todo es en línea, todo es mediante conectividad. Él trabaja en Querétaro, pero pues realmente todo el mantenimiento de la red, toda su supervisión, todo eso lo hace desde su casa. Creo que va 2 veces a la semana a Querétaro nada más a pues hacer ¿cómo se llama? Como acto de presencia, pero todo lo hace ¿cómo se llama? Por aquí, por la computadora. Entonces, y le va bastante bien. Entonces les digo que es un buen, es un buen nicho de trabajo. ¿Alguien ha programado ya PLCs? A lo mejor en la prepa o alguna cosa así. Creo que me había comentado en algún momento Andrés o no me acuerdo. Yo, ¿Sí, Andrés? ¿O quién me dijo que sí? Andrés. Ok, ok. ¿Y cómo se te hacían? ¿Difíciles o fáciles? Pues está como muy fácil, pero estar tan fácil lo hace difícil. Que dices, me hago bolas porque ya todo está sencillo. Está tranquilo. De hecho, les digo, ya, y ustedes ya no van a batallar porque técnicamente, les digo, el lenguaje de escalera es lo mismo que ya hicimos. Nada más ahora programado. Nada más. El que está muy interesante, y a ver si lo tengo contemplado que lo veamos, es el GraphSet. El GraphSet tiene que ver con eventos discretos. Eso sí está chido. Eso está bien padre porque técnicamente hacemos máquinas de estados. Eso está bien. Pero bueno, vamos a ir paso a paso con esto. Entonces, bueno, ya vimos esta parte de lo que vamos a trabajar pues este parcial. Para esta semana, como les decía, tenemos que revisar la definición, la arquitectura básica de un PLC y posteriormente por ahí ver el principio de funcionamiento y los tipos de PLC. De hecho, tengo contemplado, nomás ahorita se los voy a decir, voy a dejarles una pequeña investigación. ¿Por qué? Porque por ahí me puse a jugar un poquito en las vacaciones, en medida de las posibilidades, con unas herramientas ahí del Teams y la próxima semana vamos a trabajar en equipo. Va a estar muy divertido porque vamos a trabajar en equipo aquí entre todos para sacar en este caso unas definiciones interesantes de dos tipos bueno, de los tipos de PLCs y también de los tipos de lenguajes de programación de los PLCs. Pero vamos a hacer un trabajo en este caso colaborativo, pero bueno, ahorita al final lo platicamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, ya tenemos por aquí la unidad 3, por aquí les subí el material y ahorita lo vamos a revisar. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, entonces vamos a revisarlo por ahí. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción. De hecho, va a haber unos conceptos importantes, interesantes que vamos a estar desarrollando por aquí. Y bueno, que luego a veces los utilizábamos de manera indistinta, pero bueno, vamos a saber por qué se define de una forma u otra cada uno de estos conceptos. Bueno, ustedes bien lo saben, prácticamente todas las industrias pues tienen por ahí algún sistema automático o semiautomático instalado para desarrollar sus procesos, para controlar sus máquinas. Mientras más tecnificación o automatización tenga la empresa, pues más sofisticado es su producción y por lo tanto a lo mejor puede ser más, bueno, puede ser óptimo, ¿no? Su producción de lo que estén haciendo. Ya sea, por ejemplo, por ahí vemos la parte de la industria automotriz, la industria alimenticia o la industria, en este caso, si mal no recuerdo esto que se ve por ahí, donde se ven los robotines. Sus robotines son de la Compe, no se crean. Son Yaskawa por el color. Ya ven que luego los amarillos siempre son los de Festo. Han de ser Kuka y Yaskawa, pero bueno, son robots por ahí manipuladores y están por ahí envasando medicamentos. Todos estos son sistemas al final automáticos, ¿no? Bueno, al conjunto de todas esas técnicas que tienen como objetivo regular, mandar y organizar esas máquinas para que puedan desarrollar un determinado trabajo sin que realmente estén esperando que un humano esté interviniendo de manera directa, se le llama automatización. Es decir, la robótica industrial es un elemento o es una técnica de automatización,
sí. Los PLCs o la programación utilizando autómatas programables, sí. Todo lo que tiene que ver con neumática, electroneumática, ¿esa automatización? Sí. No sé, por ejemplo, lo que tiene que ver con el maquinado o la manufactura asistida por computadora, ¿es automatización? Sí. Todo eso, al final, si se dan cuenta, son técnicas o son áreas de la ingeniería que me van a permitir desarrollar un trabajo, controlarlo, organizarlo, sin que realmente yo tenga que estar interviniendo de manera directa. A lo mejor yo lo programo y ya nada más lo superviso, pero bueno, no tengo que estar haciéndolo yo de forma manual. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien. Ok. Y bueno, ¿qué pretendemos hacer con un sistema automático? Al final, pues bueno, vamos a buscar incrementar la eficiencia del proceso, es decir, eh, reduciendo tiempos, incrementando la calidad, siendo más preciso y que pues no tengamos en este caso ningún riesgo, que no tengamos ninguna pérdida o merma, podemos decir así, que se podría dar en este caso al momento de hacerlo de forma manual, ¿no? Así de sencillo, así de fácil, así de directo. Vamos a buscar optimizar todas las ventajas y disminuir todas las desventajas, pensándolo de esa manera. Sí, cierto, sí pasa eso. A ver, Daniela, platícame un ejemplo donde un sistema automático incremente o en este caso trate de optimizar pues todas las ventajas de una producción y también minimizar todas sus desventajas. Platícame algo que se te ocurra, algún ejemplo. Pues, por ejemplo, el ensamblado de partes de autos en Nissan, que es más efectivo con los robots ensamblándolos, ya que son más precisos y más rápidos que haciéndolos de forma manual. Efectivamente, de hecho tan sencillo como eso, ¿no? El robot, si lo programas como debe de ser, no se va a equivocar. O es muy poco probable de que se equivoque, ¿no? Sí podrá suceder, ¿verdad? Pero es muy poco probable. Y en cambio, imagínense, por ejemplo, no sé, llega, no sé, vamos a suponer en un cierto proceso que el ensamblado sea manual, ¿cómo se llama? El operador, el operario llega desvelado, llega, ¿cómo se llama? Cansado y pues a lo mejor ¿cómo se llama? Su desempeño no va a ser el óptimo. Al momento de estar ahí haciendo las cosas va a tardar mucho más, o a lo mejor no va a estar concentrado, o a lo mejor igual hace los ensambles pero los hace con detalles, podrá pasar eso, ¿no? Una máquina normalmente, pues bueno, si está funcionando bajo los parámetros de su diseño y también ha habido las condiciones de mantenimiento pues adecuadas, la máquina va a funcionar pues de manera estandarizada. Acuérdense que un concepto importante de la automatización es la calidad y también el concepto de estandarizar, de que siempre sea lo mismo, ¿no? No que tengamos variaciones en este caso pues, en el resultado final de ese proyecto, o de ese proceso. Muy bien, Daniela. Y bueno, este concepto luego a veces lo hemos visto, lo hemos escuchado, es un concepto muy español, pero bueno, lo vamos a trabajar por ahí, que es el automatismo. ¿Qué es un automatismo? Podemos pensar que un automatismo pues, es un sistema automático, pero bueno, ¿qué lo define? Pues bueno, no es otra cosa más que un dispositivo que puede ser eléctrico, electrónico, mecánico, neumático, lo que ustedes quieran, capaz de que pueda controlar la operación de la máquina o de un proceso de acuerdo con ciertos parámetros con los que ha sido diseñado. Por ejemplo, esta tarjetita que está aquí es un driver de potencia, es un driver electrónico, va a controlar un sistema eléctrico, un sistema en este caso de electrónica de potencia, de manera automática, pero realmente a lo mejor siempre pensamos en automatismo y pienso como en un PLC, ¿no? O pienso en algo que voy a programar. ¿Puede suceder? No puede ser. Mientras en este caso tengamos un elemento que controle el funcionamiento o la operación de una máquina, con eso es suficiente. De hecho, si se dan cuenta, la parte eléctrica que hicimos en el primer parcial y la parte neumática que hicimos en el segundo parcial son automatismos, al final. Yo les pregunto, lo que hicimos con la parte neumática, ¿la programábamos? ¿Era programado? ¿Sí o no?
los controles de puertas o de ventanas o de procesos, ¿estaban programados? ¿Qué opinas, Jaciel? ¿Estaban programados o no? Sí, ¿Qué parte estaría programada, Jaciel? Platícame. Digamos, el conectar relevadores o el conectar las válvulas implicaba la programación de algo. pues se podría programar el temporizador. Podemos pensar en esa parte, ponle que se ejecutan por ahí algunos parámetros del temporizador, pero por ejemplo, un circuito basado con puros relés, ¿hay algo de programación ahí? Ah, no. No, eso es lo interesante. Podríamos tener sistemas, bueno, automatismos que puedan controlar o regular un proceso, pero no obligatoriamente tiene que programarse. Eso es lo interesante. Ahora, bueno, van a decir, a ver, aguante, pero los PLC no los vamos a programar. Sí, de hecho es la ventaja que tienen ese tipo de autómatas como tal, que pueden en este caso reprogramarse. Eso es lo padre. Bueno, algo interesante es que un automatismo puede ser un automatismo mecánico, por ejemplo, como el que viene por ahí en la mitad de la pantalla, que pues es un trinquete. Al final, mientras regule o controle la operación de una máquina, con eso es suficiente. Y un sistema mecánico, pues no está programado. Y bueno, aquí ya me puse más nice, pues puse un PLC. Este es un pequeño PLC, eso sí es programable como tal. También es un automatismo, podemos pensarlo así. Bueno, podemos ver tres principales etapas o tres principales partes en un automatismo, que sería la parte de las entradas, básicamente la obtención de las señales por parte de los sensores o de los elementos de ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que eran los elementos de mando que decíamos, no? Sean interruptores, sensores o lo que sea. La parte del procesamiento, donde vamos a estar, a partir de lo que estemos nosotros captando en las entradas, vamos a definir un cierto comportamiento en mi sistema y al final, pues mis actuadores que van a desarrollar una acción. Por ejemplo, vamos a pensarlo así. En un sistema neumático, por ahí ¿cómo se llama? La parte de las entradas, pues tenía que ver con ya sea los sensores que tuviéramos por ahí, o los botones, o si era una activación manual, o si era de pedal, o si era de rodillo, ahí estaba. Por ahí la parte de procesamiento, pues por ejemplo, podía ser las válvulas las que estaban interconectadas para poder definir cómo quería que trabajara mi proceso. Y finalmente, la actuación pues se daba, bueno, casi todos nuestros actuadores que estuvimos utilizando eran cilindros. Pero bueno, podrían ser un cilindro o un gripper, una pinza, alguna cosa así, ¿no? Esos serían los actuadores, serían las tres partes. Y bueno, ya después de ver todo esto, pues nos damos cuenta que bueno, vamos a hacer una pequeña comparación entre un automatismo estándar y un automatismo industrial programable. Yo puedo pensar, como decíamos, bueno, qué características tiene una computadora, una tarjeta de desarrollo, por ejemplo, un Arduino o un micro que está por aquí. Resulta que todo eso es programable, como un PLC que tengo por aquí. Básicamente esa es la idea, eso es lo que quería representar con esta imagen. Y bueno, ¿qué ventajas o qué desventajas tiene? A ver, Mili, me echas la mano con leer, bueno, estas son las características y pues la comparación. ¿Me ayudas con las cuatro primeras, Mili, porfa? Flexibilidad de adaptación del proceso, el autómata convencional baja, el autómata industrial programable alta. Hardware estándar para distintas aplicaciones, no, y el otro sí. Posibilidad de ampliación baja y el otro alta. Interconexión y cableado exterior alta y baja. Ok, muy bien, Mili, muchas gracias. A ver, ¿cómo entendemos esto? Imagínense que nosotros desarrollamos nuestros automatismos eléctricos, nuestros circuitos eléctricos, pues bueno, utilizamos software. Pero imagínense que lo diseña su gabinete de control. Están ahí conectando todo, aquí en frega, conectando toda esa parte. Ya terminaron. Y luego llego yo y les digo, ¿qué creen? Se me olvidó decirles que ocupaba otro motor, que no solamente iba a controlar un motor, ocupó que pongan todos los elementos para controlar otro motor más.
la adaptación, el ajuste de ese gabinete, ¿será sencillo? ¿O qué pasaría ahí? Ustedes ya cablearon físicamente su control del motor. Y les pido que hagan lo mismo, bueno, que lo que estaba ahí, le hace falta otro motor trifásico más. ¿El ajuste va a ser fácil de hacer? ¿O sería medio engorroso? Sería complicado ya que tienes una estructura hecha. Tendrías que deshacer esa estructura y volverla a hacer. Sí, es muy probable que pase eso, efectivamente. Van a decir, no manches, pues ya cablé todo, pues ya pues mejor vuelvo a comenzar. Y en cambio, en un autómata programable, que bueno, no es otra cosa más que un PLC, como es software, pues dicen, pues sí, a lo mejor dicen, me hubiera dicho antes, pero bueno, como sea la conexión, como es software, le pongo algunos, no sé, vamos a pensarlo así, si estuviéramos trabajando en forma de un ¿cómo se llama? El lenguaje de contactos de escalera, pues le meten otros escalones más y ya con eso lo resolvieron. Es flexible, pues. También, bueno, algo importante que veamos es que su posibilidad de ampliación, pues es alta, ¿no? Si yo, bueno, tengo una solución, pero por circunstancias tengo que meterle otro módulo más o otro elemento más, puedo ampliarlo sin problema. Y bueno, aquí lo interesante es que la parte de la conexión y cableado exterior, pues bueno, en el PLC pues no vamos a tener mucho. En cambio, en el ¿cómo se llama? El autómata convencional, sí lo vamos a poder obtener por ahí. Y bueno, la parte del hardware, pues normalmente todos los sistemas, no importa que cambien ¿cómo se llaman? Los fabricantes, el hardware que está por ahí ya está estandarizado. Entonces, bueno, ya vimos esta comparación. Carlos, échame la mano, platícame de las siguientes 4. El tiempo, la posibilidad, el mantenimiento y las herramientas. Pues en el tiempo, en el autómata convencional es largo porque tienes que desarrollar la estructura como tal. Ok, muy En bien. el autómata industrial programable, pues al ser código puedes desarrollarlo de manera más fácil. En sí sería pura lógica y plasmarlo en el código. Excelente, excelente, muy Eh, bien, Carlos. la posibilidad de modificación es difícil por lo mismo que ya tienes una estructura e implementar otra tendrías que modificar la misma estructura para hacerlo, bueno, adaptarlo a tu nuevo modelo. En cambio, pues el autómata programable, bien, no sé cómo sea en sí, pero si es como la programación que hemos llevado, pues puedes tener diferentes secciones las cuales puedes modificar y adaptar a más fácil. De hecho, haz de cuenta que es igual, digamos, puedes meterle otro bloquecito por ahí y ya, modificarlo si tú lo quieres, no hay problema. E incluso podrías mantener los mismos códigos que ya tienes y solo agregar los nuevos para que sean diferentes casos. Sí, y de hecho, algo muy común, Carlos, es que puedes tener módulos ya definidos y de utilizarlos como paquetitos, como si fueran cuadritos o bloques ya funcionales. Si eso ya resuelve algo, tú lo puedes agarrar y ponerlo como si fuera como un ¿Una función? método de programación o una función en la programación, pues. Ok, entonces pues sí estaría más fácil. ¿Qué pasa con el mantenimiento, Carlos? El mantenimiento, pues hacer ya estructuras o cosas así, entonces tendrías que, no sé, si se frega algo de un motor o así, cambiar el mismo motor, entonces sería más complicado deshacer la estructura, incluir el nuevo motor, por así decirlo, y ya después de eso volver a reconstruir la estructura de donde estaba ahí. Y en cambio en el otro, pues al ser programable, el mantenimiento sería, no sé, adaptarlo a las nuevas circunstancias, a los nuevos procesos. Entonces supongo que sería más fácil. Exacto. ¿Y qué es eso de Y las herramientas de prueba? A ver, platícame. no sería como los ejemplos, las simulaciones. Exacto. Por ejemplo, en el autómata, pues no puedes simularlo, tienes que hacerlo. Y ya si funciona o no, ya es otro problema. Pero en cambio en el programable, pues si lo simulas, si ves cómo va a reaccionar ante tales casos, pues ya sería más fácil probarlo. Efectivamente, de hecho, si se dan cuenta, por eso les decía, no era puro rollo al principio ¿cómo se llama? Del semestre, que les decía que, bueno, bajo las circunstancias en las que estábamos trabajando en línea,
que a nosotros no nos va tan mal. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas para poder hacer, en este caso, pues una etapa muy importante del diseño de ingeniería que tiene que ver con la simulación, con las pruebas. Veamos, pensámoslo así, utilizábamos software para hacer la implementación de esos sistemas y ese software podrían ser herramientas de prueba o camas de pruebas. Si yo quisiera validar o verificar el funcionamiento de algún sistema, bueno, igual es más fácil utilizando elementos programables. De hecho, ustedes pueden, hagan de cuenta que, no sé si les tocó hacer eso en lógicos, si llevaron VHDL, ya no me acuerdo. En el circuito lógico, ¿sí lo llevaron? Creo que sí. Ya no me acuerdo porque fue en segundo, pero creo que sí. Hagan de cuenta que ustedes podrían programar los cambios, las habilitaciones o deshabilitaciones de ciertas entradas y los tiempos, y con eso revisar el comportamiento de su sistema. Eso se le llama un test bench o una cama de pruebas. Lo pueden poner ahí. En un PLC también lo pueden diseñar. En un circuito cableado, pues eso no se puede. A menos que previamente, como nosotros lo hicimos, fíjense, es la parte chida de toda esta materia, es que pues previamente nosotros, pues no solamente hicimos la conceptualización de un problema y lo hicimos, no sé, en el cuaderno, lo que sea, lo diseñamos en el software y bueno, el paso que nos falta, que esperemos que lo podamos desarrollar, es llevarlo a la parte física, pero ustedes dieron un paso muy grande porque en la simulación, si la simulación funcionaba, bueno, no significa que físicamente va a funcionar, pero sí les platico. Si la simulación no jalaba, era muy remoto que en la parte física iba a funcionar. Entonces, digamos, hagan de cuenta que si simulado funciona, en la parte física, si no funciona, hay ciertas características que podrán definir, en este caso, por qué no funcione o las fallas. Prácticamente la gran mayoría de esas fallas podrán ser por una interconexión incorrecta que tiene que ver con la parte de mantenimiento. Imagínense que alguien llegó y pues no se dio cuenta y conectó mal un cable. Pues eso en la simulación no se va a ver. En la parte física sí se va a ver, pero es relativamente fácil identificar dónde fue el error de la conexión. Pero en cambio, si ustedes llegan y de manera directa tratan de implementar algo que no fue simulado, pues ya no van a saber si es un error de lógica, de comportamiento o de conexión o de todas las demás. Eso es lo interesante. Esa es la parte chida de todo esto. Y bueno, la manera como lo comentó Carlos, pues bueno, creo que ya no tiene mucho sentido hacer referencia pues por qué en el autómata convencional puede ser difícil y en el autómata industrial puede ser fácil, porque creo que se lo comentó de una manera muy correcta, muy adecuada, Carlos. Realmente nos damos cuenta que en el autómata programable, por sus mismas características, me va a permitir modificarlo más fácil, darle mantenimiento más fácil, poder hacer pruebas, en este caso en el entorno de programación, y también pues que el tiempo que me tarde pues sea un poco menor, ¿no? Eso está muy chido. Muy bien, Carlos, muchas gracias. A ver, Raúl, ¿se anda por ahí, Raúl? ¿Sí está? ¿Sí andas, Raúl? Está conectado, pero no sé si me escuché. A ver, ¿quién me echa la mano con comentar las últimas 4 comparaciones? Los stocks, las modificaciones, el costo y la estructuración. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Juan Pablo, ¿me echas la mano? Arre. Arre Lulú, como dicen, ¿verdad? A ver, échatelas. ¿Cuáles Si quieres, nada más faltan? coméntalas y menciónalas y ahorita hacemos los comentarios ¿A partir de cuál? de stocks. Stock de mantenimiento. Autómata medios y en autómata industrial bajos. Modificaciones sin parar el proceso. Autómata no. Autómata industrial sí. Costos para pequeñas series.
autómata alto, autómata industrial bajo, estructuración en bloques independientes, autónoma difícil, autónoma industrial fácil. Creo que vamos a revisar eso. Para darle mantenimiento a estos sistemas, pues ocupamos insumos. En el caso del autómata industrial, si el mantenimiento es fácil y es software, ¿vamos a ocupar muchos chunches para darle mantenimiento a ese sistema? No. No vamos a ocupar tener ahí guardado un montón de elementos para poder, no sé, reemplazar alguna parte, alguna cosa así. No es, bueno, no, serían muy bajos, pues, en comparación a los stocks o los elementos que ocuparía para poder dar mantenimiento a un sistema cableado como tal. Simplemente imagínense, si yo por circunstancias, pues tengo un sistema basado en varios relevadores, pues al menos, o no sé, que tengan por ahí fusibles, pues al menos tengo que tener un stock de los fusibles, ¿no? Así de sencillo. O no sé, el cambio del relevador como tal, ya ven que les decía que hay unos relevadores que tienen la parte de arriba, el zócalo, pues se puede quedar igual, pero la parte de arriba la pueden cambiar, entonces van a ocupar mayor cantidad, un stock de mantenimiento, pues más alto en un autómata convencional que en un programable. Es decir, van a ocupar más material ahí guardado, ¿no? Y eso es un costo al final. La parte de parar un proceso para hacer modificaciones, en la parte eléctrica, yo les pregunto, ¿podrá ser posible? A ver, piénsalo, Juan Pablo. Imagínate que tú vas a cambiar una parte ahí en un circuito que hiciste un gabinete y pues tienes que cambiar. ¿Tienes que parar el proceso o lo puedes dejar funcionando y tú hacerle cambios ahí a la par? No, pues tengo que parar el proceso, ¿no? Tengo que pararlo a fuerzas, ¿no? Porque si no me doy un toque, ¿no? Me doy una descarga, alguna cosa. Y en la parte del automata industrial, ciertas cosas sí se pueden cambiar ahí. Quiero modificar los tiempos, quiero modificar las cosas, quiero por ahí hacer un cambio en la lógica, lo podré hacer, ¿no? Al final lo que hago es que reprogramo mi PLC y pues vuelvo a correr, no sé, reinicio mi sistema, pues. Pero pues nada más en esa parte, no tengo que parar todo el proceso como tal. Los costos, pues bueno, al final como van a llevar muchos elementos, si yo quiero hacer un prototipo, pues o una serie o una producción muy pequeña, pues me va a costar muchísimo hacerlo de forma convencional que hacerlo de forma programable. Simplemente les platico, por ejemplo, los ventiladores bueno, se desarrollaron aquí en el centro, tienen una parte neumática, una parte con un automatismo, con un sistema automático, pero por ejemplo ahorita bueno, en un principio se habían pensado hacer con un PLC, con unos relevadores, y ahorita ya tiene por ahí un micro que controla todo el proceso, un microcontrolador que hace por ahí el control de todo el proceso del ventilador. Y bueno, al final pues alguien va a decir, bueno, pues, se hizo, el primero que se hizo, se desarrolló ¿cómo se llama? Con un PLC, con cosas pues más sencillas, más simples, pero al final, posteriormente, se buscó la manera de utilizar otro tipo de tecnología ¿cómo se llama? Con un micro, porque salía muy caro con el PLC o con la parte eléctrica, pues. Y bueno, algo interesante es que, pues, lo que les decía, si ustedes tienen procesos que pueden estructurarse en bloques, para que esos procesos puedan trabajar de forma paralela, pero también independiente. Si yo lo quiero cambiar, pues puedo hacer esos cambios. La parte convencional, como es un cableado físico, no existe o es muy difícil de hacer. Y en cambio, la parte programable, pues les acabo de decir que hay una forma de programar que se puede basar en eso. Así de sencillo. En bloques independientes, en bloques funcionales, de hecho se le llama así. Entonces, bueno, la idea es que ustedes vean que pues hay ventajas y hay desventajas de la utilización de uno y otro. Así de sencillo. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Todo chido? Todo chido, perfecto, chido. Ya platicamos en general, así con una contextualización. Ahora vamos a definir, ahora sí que es un PLC. PLC, pues es la contracción de Programmable Logic Controller, controlador lógico programable. No es otra cosa más que una computadora industrial. Hagan de cuenta así. Les va a ayudar a automatizar procesos electromecánicos, ya sea
que ustedes, pues, no sé, puedan controlar una fábrica. Por ahí se ven los coches, creo que estos son Cadillacs, ¿eh? Nos fuimos a la parte chida. Pueden controlar una línea de producción, un ride, un juego, o cualquier cosa por ahí, ¿no? Que ustedes quieran. Otra forma de cómo definirlo es como un API o un autómata programable industrial. Si se fijan, aquí como que se empiezan a unir los conceptos. Un API, pues bueno, en este caso es un equipo electrónico programable en un lenguaje no informático. De hecho, pues, se van a dar cuenta que, pues bueno, no precisamente tengo que ponerle ahí un void main y todo eso, ¿no? Realmente, por ejemplo, les digo que el diagrama de escalera, pues es un diagrama eléctrico. El graph set, por ahí son un diagrama de funciones secuenciales. Realmente no es como Java, pues, alguna cosa así. Y bueno, algo bien importante es que está diseñado para controlar en tiempo real, acuérdense de eso, y en un ambiente industrial, pues un proceso. Ojo, ¿por qué esta parte de ambiente industrial? Yo les pregunto, ¿qué creen que cueste más? Por ejemplo, ahí les puse un PLC de Mitsubishi. ¿Qué creen que les cueste más? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero controlar la apertura y el cierre de una tolva. De que yo estoy llenando, en este caso, unos costales de ¿cómo se llama? De alimento para mascotas. Y pues quiero controlar bueno, que se abra una tolva para que caiga en el, ¿cómo se llama? En el costal. Y ya cuando se llene, pues se cierre. Y hasta que pase el otro costal. Eso no lo podría hacer yo con un micro, con un Arduino. ¿Se podrá o no se podrá hacer? ¿Qué opinas, José Luis? ¿Se podrá hacer? Sí, porque nada más es una tolva. Si fueran varias, pues sí creo que ocuparía un PLC, ¿no? Hasta con un motor de pasos, ¿verdad, José Luis? Lo abro y cierro, abro y cierro. Así sencillo. Pero yo te pregunto, ¿qué desventajas tendría poner un Arduino para controlar un proceso industrial? ¿Qué se te ocurre? ¿O qué ventajas? El costo es una ventaja, ¿no? Sale barato. Pero ¿qué desventaja podrás identificar? A ver, ¿quién se les trata de identificar una, José Luis, o a alguien que le quiera ayudar a su compañero? Vamos a pensarlo así, fíjense. Bien sencillito. ¿Con cuánto se alimenta un Arduino? ¿Con cuántos volts? Y ustedes lo conectan a una compu. ¿Con cuánto se alimenta? ¿Con 5? Con 5. Con 5, de hecho hay algunas partes con 3.3, pero lo normal es 5. 5 volts, ¿verdad? Y yo les pregunto, si estoy llenando unos sacos de alimento de mascota, pues como que la línea de producción o la banda transportadora va a estar pesadilla, ¿no? La tolva pues va a tener que controlar eso bien. Entonces a lo mejor, imagínense que le pongan un motor vamos a pensarlo así, un motor de pasos. El motor de pasos común y corriente, que los conocemos ahí de las clases de electrónica, no sé, de los discos duros o de las impresoras o lo que sea, ¿tendrá la potencia para mover eso? ¿Ustedes creen que la tenga o no? No. No. Entonces dice alguien, pues bueno, de todos modos, pues el Arduino le tenía que poner un módulo de potencia para poder conectarle el motor de DC o el motor de pasos. Pues vamos a poner otro motor más choncho. Pero imagínense, yo tengo un sistema basado en lógica de 5 volts. Voy a poner un driver para poder controlar un motor monofásico. Vamos a pensarlo así. ¿Qué sucede ahí? Si se dan cuenta,
tienen que poner en este caso como, vamos a definirlo así, como elementos de, pues, pues como traductores o como adaptadores para poder llevar del entorno industrial al entorno digital, pues ya sea la parte del control y la parte de la ejecución. ¿Qué sucede con los PLC, chavos? En mayoría de las ocasiones los PLC ya están diseñados para que se puedan eliminar esos elementos de interconexión. Ya ustedes puedan directamente pues, llegar y conectar los elementos sin bronca. Hay PLCs que ya sus salidas y sus entradas ya trabajan, o ya sea a 127 volts de corriente alterna o a 24 volts de corriente directa. ¿Se acuerdan de los ¿cómo se llaman? De los relevadores industriales? Más o menos a cuánto trabajan. ¿Se acuerdan que siempre les decía a 24 volts? Entonces ya de manera automática, ustedes ya pueden, en este caso, controlar los procesos y hacer conexiones con los elementos industriales sin necesidad de estar poniendo los elementos de adaptación o drivers. Es una gran ventaja que tienen los PLCs en ese sentido. De hecho, los sensores industriales también, hagan de cuenta, acuérdense que había de 2 hilos y de 3 hilos, por ahí ya hay forma de conectarlos casi que de manera automática, de manera directa a los PLCs, sin necesidad de poner algún tipo de dispositivo de acondicionamiento. Esa es una de sus grandes ventajas que tiene. ¿Cuál es la bronca? Pues que cuestan, ¿no? Así. Siempre pensábamos, fíjense, eso yo lo recuerdo porque yo era chico micro en la carrera, chico de los microcontroladores, me gustaba todo resolver o quería todo resolver con electrónica digital, ya sea con un micro, con una FPGA o lo que fuera. Pero ¿qué sucedía? En los entornos industriales, pues primero, pues no hay margen de mucho error, no hay margen de tiempo y lo que se quiere es que se resuelva lo más pronto, porque al final el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas cosas que se resuelven con los PLCs, o en su caso, por facilidad, ahora sí que por fácil mantenimiento, por fácil programación y todo, se hace con la VIEW, con instrumentación virtual. Digamos, entre el PLC y la instrumentación virtual, hay un montón de procesos industriales que se hace, con lo que se controla toda, pues básicamente, pues muchas industrias. Así de sencillo. ¿Y dónde quedan todos los demás elementos? Pues bueno, se utilizan para otro tipo de aplicaciones. En la parte industrial es lo que se utilizaría. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chavos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Fíjense, este PLC que está por ahí, no, bueno, parece modular. Si se fijan, tiene los bloquecitos. Vamos a platicar más adelante qué significa eso. Bueno, un PLC o un autómata programable industrial, ¿para qué se puede utilizar? Bueno, en procesos industriales donde, de hecho, este que está aquí, chavos, de estos tenemos aquí en el laboratorio. Creo que de hecho es el mismo, ¿cómo se llama? El 1200. Se suele utilizar para aplicaciones donde haya espacio reducido, donde haya un proceso de producción cambiante, que sea un proceso secuencial, que las instalaciones de los procesos sean complejos y amplios, que se ocupe una revisión centralizada de la programación, que haya pues, maniobra de máquinas, instalaciones. Yo les platico. Por ejemplo, una de las características bien padres, bueno, a mí me llama la atención, que tiene la planta de Compass, es que es muy flexible. De hecho, ahí aplican los conceptos de Lean Manufacturing. Y yo les pregunto, en una línea de producción, ¿qué coches, bueno, de Compass, ustedes qué coches han escuchado que sacan? Aquí ya los vi el otro día, bueno, antes de salir de vacaciones me tocó verlos, no me ha tocado ver ¿cómo se llaman? Las camionetas que regalaron, las Mercedes que donaron. En la misma línea de producción sacan las camionetas Mercedes, sacan las Infiniti, sacan los sedanes, no sé, de cualquier otra cosa, no me lo sé. Pero yo les pregunto, ¿hacen un cambio de la línea de producción? ¿Alguien conoce cómo trabajan ahí? ¿O nada más cambian los insumos y a lo mejor cambian ciertas partes de la programación, pero cambian en sí las partes de la línea de producción? ¿Ustedes qué creen?
¿Sí las cambian o no? No creo. No, imagínense, sería súper costoso. Por eso es una unión, por eso es la ventaja que tiene Compass, pues que se pusieron de acuerdo y entonces en las mismas instalaciones producen o fabrican diferentes modelos y diferentes marcas. Entonces, imagínense qué pasa con los costos de producción. Se reducen muchísimo, porque utilizan lo mismo. Claro, están diseñados de tal manera que pueda haber flexibilidad en esos procesos. Y una parte, un elemento que pueda dar esa flexibilidad, pues es utilizar PLCs para controlar esa parte de sus procesos. Bueno, ya vimos muchas ventajas, ya las platicamos. Bueno, ahí vean que está unos Siemens también, un logo. Pues ya las hemos visto, pues simplemente los tiempos, la posibilidad de modificar, la flexibilidad, el menor costo de la mano de obra. Ahí entre comillas, ¿verdad? Porque alguien va a decir, no, pero pues le pago al ingeniero. Sí, pero si a lo mejor igual tuvieran que estarle metiendo mano a un autómata programable, perdón, convencional, pues a lo mejor les costaría un poco más el estarlo llevando por ahí. Se puede controlar en un solo PLC un montón de procesos, de máquinas, no solamente una. Si ajustan ¿cómo se llaman? Las entradas y salidas es suficiente. Y si no, ustedes pueden comprar PLCs que tengan modulares, que haya módulos. Entonces, si ocupan controlar más procesos, pues lo único que tienen que hacer es comprar los módulos y conectárselos. Hagan de cuenta que son como unos cassettes y se los ponen a los lados. ¿Cuál es la desventaja? El costo de pues ahora sí que de utilizar estos PLCs, pues es alto. Y también no cualquiera le mete mano. Y entonces es donde ustedes pueden entrar. O nosotros entramos, ¿no? A nosotros nos van a pagar por hacer eso. Esa es la ventaja, ¿no? Esa será como su principal desventaja. Ok. Hasta aquí, chavos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya vimos qué es un PLC, ya vimos la comparación, ya vimos sus ventajas, sus desventajas. Ya todo hasta ahí está bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Ok. En esta parte tenía contemplado revisarlo con ustedes, pero voy a hacer una pequeña pausa. Sirve que también igual, pues apenas, como dicen, apenas vamos calentando, ¿verdad? ¿Tuvieron clase a las 8 de la mañana o hoy no tuvieron clase? Bueno, de 8 a 10. No, profe, no tuvimos. Ok. Entonces también igual los agarro en fríos y me pongo bueno, hora y media a darles el speech. Esto lo voy a dejar en pausa, la parte de la arquitectura, la vamos a platicar la próxima clase, pero pues bueno, voy a pedirles por ahí pues un apoyo. Les voy a pedir, chavos, se las voy a poner ahorita como tarea ahí en la plataforma, que me hagan una pequeña investigación. La pueden preguntarle en Google, lo pueden preguntarle a un libro, lo que ustedes quieran. El chiste es que traigan ya información sobre qué características o la descripción de un autómata o de un PLC compacto y un modular. ¿Sale? Son dos diferentes formas de arquitectura, de conexión o sus características, pues. Tienen que investigar eso. Pero, aparte también les voy a pedir que me investiguen los tipos de lenguaje de programación de los PLCs. También igual que le pregunten a Google rápido, vamos a pensar en tres. En diagrama de escalera, en bloques funcionales, bueno, en cuatro, vamos a pensarlo así. Sería diagrama de escaleras, bloques funcionales, graph set, y se le puede llamar por microinstrucción, también se le llama así. ¿Sale? Entonces, ¿qué me van a investigar? Las características de un autómata compacto y el otro no me acuerdo, y pues los tipos de programación de un PLC. Ok. Sí, de hecho, ahorita se los voy a poner para que no se les olvide por ahí en la parte de la investigación. Más que nada, ¿para qué lo voy a querer? Van a decir, bueno, ¿y para qué no nos pide eso? Porque vamos a trabajar de forma colaborativa la próxima clase, pero sí ocupo que traigan como insumos, pues al menos su investigación. Vamos a llegar a acuerdos. Hagan de cuenta que
voy a juntarlos en equipo y les voy a pedir, no sé, al equipo que le toque hablar de los ¿cómo se llaman? De los autómatas, bueno, o los PLCs modulares, pues que nos planteen, ahora sí que de forma en consenso, pues las características de un autómata modular. Y a los que les toque ¿cómo se llama? La parte de los, ¿cómo se llama? De los, no sé, de los compactos, pues que definan todas las características. Y a quien le toque el lenguaje de programación, no sé, por ejemplo, el GraphSet, pues que nos platique todas las características. Y al que le tocó al booleano por microinstrucción, pues también. Y bueno, van a decir, ¿y eso para qué? Pues para que, bueno, cada uno de ustedes se va a especializar o cada equipo se va a especializar en un concepto, pero esos conceptos o ese material, pues ¿qué creen? Nos lo van a repartir a todos. Entonces, de tal manera vamos a tener no solamente una información consensuada, sino también pues un tanto exhaustiva. Y ya con eso tendríamos, bueno, sería como para cambiar un poquito la dinámica de la clase y pues ya en una sola sesión tendríamos pues toda esta revisión de estos conceptos de teoría, pero de una manera un poquito más ágil. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Esa idea. Ya tendrían todos ustedes y ya podríamos darle más rápido pues, para empezar a programar el PLC, ¿verdad? Pero al menos tendríamos esa parte de la teoría. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, entonces, por el día de hoy le voy a dejar aquí para que pues vayan en este caso también agarrando pila para sus demás sesiones y todo. Y la próxima clase empezamos a ver esa investigación. A lo mejor igual no alcanzamos a llevarla, pero bueno, que ustedes ya la tengan lista, pues para ya sea que como sea que lo definamos el miércoles o el próximo lunes, pero que ya tengan esa información. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Excelente, excelente, chavos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a trabajar ya con esto y pues echarle el último estirón. Ahorita les doy ¿cómo se llama? Este espacio para que, pues ahora sí que no saturarlos desde el primer día y pues para que vayan agarrando, ahora sí que paso a pasito ¿cómo se llama? El ritmo otra vez. Entonces, bueno, queda ese pendiente y pues nos vemos el próximo miércoles. Si no hubiera ningún otro comentario, pues le dejamos hasta aquí y les agradezco mucho su atención. Gracias, profe. Gracias, Cuídense profe, mucho. nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Que esté bien. Hasta luego, cuídense. Estamos en comunicación, cuídense.